porque la vais a colgar en algún sitio. Sí, después la colgaremos. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos. Pero si te parece bien, ¿eh? Hola, muy buenas a todos. Vamos a esperar un par de minutos para que se conecte el ponente. Han grabado, pero no toda la conferencia se como un resumen. O sea que si no también es algo. Bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo al curso de Travelers. El ponente ha tenido un pequeño problema, Enrique, ¿vale? Pero ya se está reconectando de nuevo. Y bueno, en este curso de Travelers, distintos ponentes nos invitan a reflexionar sobre competencias humanas. Hoy es Enrique, el otro día fue David. Y estas competencias humanas son tan necesarias tanto en las acciones de voluntariado como en nuestro día a día, en el ámbito profesional, en cualquier disciplina del aprendizaje. Y el jueves pasado pudimos escuchar a David Cerdá, que nos habló de un concepto tan común, podría decirse, en nuestra cultura, que es la normalidad del heroísmo, que se ha tratado
desde la antigüedad clásica ya, y nos habló del trabajo como servicio a la sociedad. Y ahí es donde está el heroísmo. Eso es lo que pudimos aprender el otro día con David. Y hoy, bueno, os habéis conectado desde varios países también, desde España, por supuesto, pero también desde Chile, desde Venezuela, desde Ecuador, México, Marruecos. También saludos a Malawi, a Finlandia, a Perú, a Reino Unido, a Trinidad y Tobago. ¿Y quién es nuestro invitado de hoy? Pues hoy tenemos el honor de compartir esta hora, este rato, con Enrique García Máiquez. Antes os he mandado el link, ¿vale? Para que podáis acceder a la sesión y os he escrito también una descripción detallada del perfil de Enrique. Habéis podido ver sus obras, sus libros, más o menos su recorrido intelectual. Pero de todas formas también cabe añadir que Enrique, pues bueno, ha nacido en Murcia, pero desde muy pequeño vivió en la ciudad de Cádiz y su acento le delata. Ya vais a verlo. Y bueno, Enrique estudió Derecho, pero él, curiosamente, se gana la vida escribiendo. Escribe de todo, poesía, artículos, ensayos, libros, también mantiene un blog. A pesar de eso, también es profesor, tiene una familia a la que dedica tiempo, también ha sido jefe de estudios en un instituto, ha hecho de todo. Y este último año lleva trabajando un concepto que publicó hace muy pocas semanas un artículo que era sobre la olvidada idea de la nobleza de espíritu, del que viene a contarnos hoy. No sé si ya te has podido conectar, Enrique. Bienvenido a esta sesión, si estás conectado, ¿vale? Y nada, asistentes, acordaos de cerrar la cámara y el micro para que vaya más fluido. Y Enrique va a presentar este tema, el olvidado tema de la nobleza de espíritu, y nos lo presentará en 35, 40, 45 minutos, ¿vale? Y después daremos paso a las preguntas. Así que los que queráis podéis ir haciendo preguntas en el chat y al final de la sesión las leeremos para que Enrique pueda contestarlas. Pues bienvenido, Enrique. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y también por esa flema casi británica de aguantar dándome tranquilidad cuando se me ha estropeado el ordenador y he tenido que cambiar a toda prisa otro. Yo creo que eso es para que tengamos un comienzo cervantino y pensemos en los encantadores que quieren quitarnos la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo pues será imposible. El caso es que para que no estéis viendo mi cara continuamente, he preparado una presentación que más o menos me irá guiando y también me servirá, ya que hablamos de la nobleza de espíritu, como escudo para para la conferencia, ¿no? Así que voy a compartir la presentación en un momento, presentar toda tu pantalla y esta es pues la presentación. Y lo primero que, bueno, pues que me interesa deciros es pedir un poco de disculpas por hablar de la nobleza de espíritu como si fuese yo una autoridad en este tema, ¿no? Hay una particularidad de la nobleza de espíritu, que es el espíritu de servicio, incluso la obediencia. Es muy interesante que la etimología de knight, caballero en inglés, viene del verbo nech, alemán, que pasa al anglosajón, que es servir, y no es una pura casualidad porque samurái, que es el caballero japonés, también viene de saburu, creo que es, en fin, del verbo que significa servir. Y yo en este caso, pues lo que hice fue obedecer digamos, mi señor feudal, que era el editor de la nueva revista, que vio que se había publicado este libro, Rob Riemen, librito muy pequeño, en principio con pocas pretensiones, de Rob Riemen, del pensador holandés, Nobleza de Espíritu, y que había sido un gran éxito mundial, y me encomendó la misión de investigar sobre este tema. Y cuando me puse, lo que más me llamó la atención es el gran tirón que tiene en la cultura popular y es un gran tema latente en nuestra sociedad, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, curiosísimas, fue una campaña publicitaria de hace unos 10 años de Chivas, que bueno, vive con caballerosidad. Aquí se ve pues esto. Un momento, Enrique.
que Sí. no podemos ver todavía la pantalla Ah, compartida. vaya, me estáis viendo a mí, ¿no? Sí, Pues vamos a ver vamos de si... nuevo. Sí, voy a hacerlo de nuevo. Compartir. Es, presenta Ahora, ¿no? ahora, todavía no. A ver, ahora, Sí. gracias, Enrique. No, y gracias a ti por Vale. decírmelo. Bien, eso, aquí estaba cuando hablaba de el editor, aquí del libro de Rob Riem, el pensador holandés, y estaba aquí analizando el cartel de la publicidad de Chivas, pero pues que se ven a dos chicos pues muy normales, pero sus sombras son sombras caballerescas porque digamos que la idea pervive aunque se hayan perdido las formas, ¿no? Y hubiese compartido los vídeos de esta campaña que al final, o le pediré a Gonzalo que os mande los enlaces, son muy interesantes, lo que pasa es que los vídeos daban algunos problemas técnicos. Es muy interesante y también hay dos vídeos y en uno, que a mí es el que más me gusta, salen en este Vivir con Caballería también unos bomberos que acaban de apagar un fuego y están muy cansados porque el concepto de caballería es interclase, ¿no? Eso lo prueba también que uno empieza a hablar de caballería, de nobleza, de aristocracia y todo el mundo pues echa las manos un poco a la cabeza en el siglo XXI, pero al ver Camus que era de un origen humildísimo y bueno, con simpatías sociales muy reconocidas, sin embargo, echaba en falta ese concepto, decir, llegó a escribir, este mundo se mueve tanto como un gusano al que cortan en pedazos porque ha perdido la cabeza, busca a sus aristócratas. Y en otro momento, para quedar claro que no era, digamos, una idea que se le cruza, afirmó, por más que pretenda otra cosa, el siglo anda buscando una aristocracia. Y realmente es una constante de muchísimos pensadores esta idea de que estamos viviendo en un mundo pues cada vez más mediocre, ¿no? Alain Deneau en 2019 explicaba esto precisamente, ¿no? Explicaba que la sociedad, porque es una sociedad que habla mucho de libertad y de diferencia, pero luego es muy uniforme, pues premia que lleguen a los grandes puestos en las empresas, en los partidos políticos, en los gobiernos, incluso en la cultura, pues la gente más acomodaticia, mediocre y más dispuesta a adular y a pasar por el aro, ¿no? Esto es grave, aunque hay otros nombres, pero para ir un poco más rápido, es grave porque como decía Doris Lessing, la vitalidad de una sociedad la da un 10% de gente que tira de los demás con capacidad de liderazgo, de excelencia. Muchas veces el mundo tan igualitarista que estamos creando reprime esta excelencia, ¿no? Esta falta de aristocracia pues se ve en muchísimos detalles, basta un poco mirar, ¿no? Se ve en la sociedad, hay un chiste que a mí me gusta mucho, aunque es muy triste, que dice que ahora la clase trabajadora no tiene trabajo, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase. Realmente, bueno, pues hace un diagnóstico bastante tenebroso, aunque ingenioso. Luego en política los grandes tratadistas, Polibio, Cicerón, decían que el régimen ideal es la constitución mixta, o sea, ese que conjuga aristocracia, democracia y monarquía, y realmente la pata coja que tenemos ahora es la de la aristocracia, y eso explica incluso pues la crisis tan grande del Senado, que solo sirve para que nos preguntemos para qué sirve, porque era el órgano institucional para recoger la aristocracia. Las sociedades que se quedan sin clase alta, pues también tienen una crisis de ejemplaridad. Eso lo explica Eliot cuando dice que el peor daño que ha hecho Inglaterra a Irlanda ha sido The Flight of the Wild Geese. O sea que cuando ya aburridos los aristócratas irlandeses se fueron, muchos a España, otros a Francia, y dejaron a la sociedad sin ese empuje. Luego está la invasión vertical de los bárbaros que decía Ortega. Hoy en día la fascinación por el número y las ventas, ¿no? Un libro que es muy vendido se considera que es muy bueno sin más, o cuánta gente va a un concierto,
o muchas veces el absolutismo democrático, ¿no? De pensar que todo lo que votan las mayorías es por eso justo y verdadero. También se ha perdido la ética del perfeccionamiento moral. En fin, que uno mira la sociedad y ve que uno de sus grandes vacíos es ese vacío, como decía Camus, de una aristocracia. Por supuesto, una aristocracia de espíritu. Y hace mucha falta, y la prueba evidente, bueno, pues que incluso esta organización que ha tenido el detalle de invitarme, bueno, pues no deja de hacer una acción noble, que es la de la entrega a los demás, la de vivir por otros, que como veremos después es un elemento fundamental de la ética caballeresca, ¿no? En la cultura popular, esta sombra es la de mi querido Chesterton. En la cultura popular también pervive esa ansia por la nobleza de espíritu, ¿no? Decía Chesterton, vamos, dos cosas, decía muchas, pero dos cosas sobre esto. Una es que todavía pervivía ese ideal porque las chicas seguían soñando con un príncipe azul y no con el presidente de la República. Y luego, en un tono todavía más serio, decía que el ideal de caballería perviviría siempre y cuando, porque todavía un obrero, cuando un compañero o un señor por la calle se porta muy bien, dice de él que es un caballero. También pervive en la cultura de masas, ¿no? Pues El Señor de los Anillos, incluso Juego de Tronos, que tiene una trayectoria pues muy interesante, que cada vez empezó siendo así muy gore y cada vez se iba acercando más al ideal caballeresco, vamos, una cuestión muy interesante, o incluso la misma Guerra de las Galaxias, ¿no? En el futuro pues sigue habiendo espadas, y ya sabemos que hay algo noble en todas las espadas, como decía Julio Martínez Mesanza, y existen los caballeros Jedi, los señores Sith, y todo este código casi de orden de caballería, ¿no? O sea, que el ideal sigue vivo. Uno dice, bueno, sí, pero ¿qué es la nobleza de espíritu? Eso que la sociedad necesita y que sigue vivo en el ideal, pero no está muy bien conceptuado. No tenemos claro el concepto. Mi punto de vista es que lo más importante de todo es que la metáfora nobleza obliga. Es un juego, ya sabéis que ahí está este lema de que nobleza obliga, pero también la metáfora, si le llamamos nobleza obliga, no es para luego pasarnos el rato renegando de la aristocracia de sangre y diciendo que la nobleza de espíritu es otra cosa. En realidad está muy relacionada, siquiera sea como una metáfora, que es mucho más que una comparación, porque nos dice algo del fondo de la esencia del concepto. Y aquí tengo una imagen de Samuel Johnson, que yo creo que sirve para analizar esta doble relación. Samuel Johnson era un intelectual inglés de origen muy humilde, pero que formó parte muy importante de la aristocracia de espíritu de su época. Montó el Gran Club, lo que ahora se conoce como el Club Inglés, es una cosa que tiene su origen en Johnson, que no era aristócrata de sangre, que tenía además un brindis maravilloso que es esto perpetua, esto para siempre, porque hay un aspecto como de conservar lo bueno y lo verdadero siempre en el noble de espíritu, ¿no? Y fardaban en el club que no podía entrar el primer duque de Inglaterra si no era por méritos intelectuales y de virtud propiamente personal. Y que ningún argumento, que imperaba el argumento, o sea, la razón la tenía quien tuviese razón, una sociedad tan experimental como la Inglaterra del siglo XVIII, y no quien fuese de mejor familia. Pero sin embargo, de sus 44 miembros, 19 tenían título nobiliario, de los cuales 7 lo tenían por nacimiento y 12 lo ganaron a lo largo de su vida por méritos propios, ¿no? Incluso Boswell, que es el filósofo de Samuel Johnson, cuenta un encuentro que tuvo con el rey Jorge, su maestro, su admirado amigo, como algo que lo ennobleció, o sea, que son mundos de alguna manera paralelos, ¿no? Y un miembro súper prestigioso de ese club era Burke, que dijo que comentaba que el rey puede hacer un noble, pero no puede hacer un caballero.
Bueno, pues la aristocracia de sangre es esto que te hace el rey y que comparte con la nobleza de espíritu esa condición de caballero de sus miembros o de damas de sus miembros femeninos, ¿no? Esta divergencia o existencia de distintas aristocracias que a la vez se tocan, la tenía muy clara Tocqueville, el gran pensador político francés, incluso por su familia, porque él por Tocqueville era de la aristocracia guerrera que se remontaba a los normandos y por parte de madre era de la familia, de la aristocracia de Gola se llamaba, o sea, de la aristocracia de la alta administración francesa. Ya en él se conjugaban esas dos y luego habló bastante de la posibilidad de una aristocracia industrial con la revolución industrial o incluso de la importancia de un elemento aristocrático en un país tan igualitario como América. Lo que quiero es que tengamos en cuenta esta idea como de entrecruzamiento de aristocracias y que ni se desdeña ni se tiene resentimiento ninguna, sino que todas se apoyan en sí mismos. Un aristócrata de sangre siempre aspirará a ser un aristócrata de espíritu y un aristócrata de espíritu verá a un verdadero aristócrata pues como un hermano, ¿no? Para ver el concepto se puede analizar de distintas maneras, pero yo creo que quien da una definición especialmente buena y que nos va a servir para esta tarde hacer el análisis es Dante, que en el infierno, en el canto 26, pone en boca de Ulises este mensaje que da a sus compañeros marineros cuando les incita a emprender una última aventura. Le dice: no olvidéis vuestra estirpe y nacimiento, para vivir cual bestias no se os hizo, sino para alcanzar virtud y conocimiento. Aquí está perfectamente conceptuada la aristocracia de espíritu. Tanto es así que Primo Levi en Auschwitz, cuando estaba allí preso, se agarró a estos 3 versos y sobrevivió gracias a ellos. Se los recitaba él y un amigo que se llamaba Jean Samuel. Decían: no somos bestias, hemos sido hechos hombres, tenemos que perseguir la virtud y el conocimiento, y se sostuvieron en la fuerza que da la nobleza de espíritu de estos 3 versos. Hay otra definición muy interesante, que es la de Aristóteles, que siempre acierta a dar unas definiciones muy resumidas, que dijo que la aristocracia es virtud y riquezas antiguas. Es un tema interesante que Dante no hable de riquezas antiguas en su definición, entre otras cosas porque, como dice su biógrafo Marco Santagata, él no tenía mucho dinero, su familia no tenía dinero y sin embargo sí tenía un gran interés por defender su propia nobleza y por presumir y por hacer costar su nobleza. Entonces, vamos a analizar estos 3 versos y de ahí aprenderemos lo que es la aristocracia de espíritu. Lo primero que nos pide los 3 versos, o lo primero que dicen es considerad, ¿no? Esto es muy importante porque la aristocracia de espíritu es una aristocracia intelectual que parte de la propia reflexión. Eso lo empieza así Ropriem en su libro Nobleza de Espíritu. Dice que el pensamiento político no es capaz de resolver las grandes dudas existenciales, sino que esas hay que considerarlas con la cultura, la ética, la religión y el arte, ¿no? Es una cosa que ya hicieron los griegos, que toda la educación a sus jóvenes la basaban o la fundamentaban en Homero, o sea, en el arte, en la religión y en la cultura. Eso lo explicó muy bien Jagger, que lo citaba en su espléndida conferencia sobre el heroísmo el otro día David Cerdá. Y la civilización cristiana lo que hace, la civilización europea occidental cristiana, es que se crea una nueva paideia, que la hace la poesía provenzal y el ciclo artúrico. Yo creo que para entender bien la trascendencia que tiene el ciclo artúrico y el ideal de caballería, hay que ponerlo en un plano de igualdad con el ideal de los héroes griegos. ¿Por qué los caballeros o por qué un nuevo ideal no nos valían el de los griegos? Bueno, el de los griegos nos vale muchísimo y hay que recurrir a él y no podemos perder ese tesoro, ¿no? Pero había una diferencia que explica muy bien el catedrático José Enrique Ruiz Domenech
en un libro espléndido que es la novela y el espíritu de caballería, que explica que los europeos somos, bueno, los europeos, los occidentales, ¿no? Porque sé que hay oyentes chilenos y peruanos, de lo cual me alegro muchísimo, porque vivo en Cádiz mirando hacia esa orilla, y bueno, los hispánicos o los hispanoamericanos somos todos de la misma estirpe que nace de esta novela o espíritu de caballería tan presente en todo el descubrimiento de América, ¿no? Unos individuos diferentes, porque por el respeto o por la importancia que damos a la libertad como ámbito de acción. Esta es la gran diferencia con el griego, que está atado al destino, al destino de nacimiento. Entonces, toda la novela, en la tesis de Ruiz Domenech, nace la novela de caballería de la simiente de la importancia de la libertad individual que tiene el caballero. Y un poco esta libertad para hacernos a nosotros mismos es lo que tenemos que considerar. Y además, nuestra semilla, nuestro origen, nuestro nacimiento, esta idea propia de la caballería o de la nobleza de ser un descendiente, Lo dice, insiste Dante, fati non foste para, o sea, hemos sido hechos. Lo cual nos remite a este concepto tan maravilloso de la cultura hispánica que es el hidalgo, ¿no? ¿Verdad? Que bueno, pues que la cultura anglosajona tiene el gentleman, ¿no? Pero hay como el gentleman subraya más las formas, y curiosamente el hidalgo subraya más vuestra semenza, vuestro origen, ¿no? El descender de algo o de alguien, no de demasiado tampoco, de algo, ¿no? Pero sí ser fiel a este origen. Y esto Montaigne lo explica muy bien. A Montaigne muchas veces lo motejan de cínico, de escéptico. Yo creo que está mal leído y aquí se ve muy bien. Cita Montaigne voy a pedir a mi mujer que cierre. Leonor, ¿puedes cerrar la puerta? Perdonad. Montaigne cita a Séneca, que Séneca había dicho, qué vil cosa y abyecta es el hombre si no se le va por encima de su humanidad. Pero luego, en esta cita, que voy a resumir un poco, recoge Montaigne que está muy bien eso que dice Séneca, pero que cómo se eleva el hombre, tirando de sí mismo para arriba, y eso es imposible, porque cómo va a ser el puñado mayor que el puño, o dar un paso más allá de nuestras piernas. Entonces, él remite a que Dios es el que tiene que elevar al hombre por encima de sí mismo, y ese concepto está muy claro en la hidalguía antigua, ¿no? Quizá la hidalguía moderna o la nobleza moderna haya vuelto a Séneca a esta idea del hombre sacándose a sí mismo de su condición, que es lo de el barón Munchausen sacándose de las arenas movedizas tirando de su propio pelo, ¿no? Lo cual es uno de los debates de fondo más interesantes de la filosofía, incluso del derecho natural, etcétera. El noble de espíritu, en principio, es alguien que piensa que supera su propia humanidad porque alguien le tira para arriba, ¿no? Boecio, el filósofo tardo romano, pues decía que todos los hombres somos nobles porque si vamos a nuestro origen y nuestro origen está en Dios, no podemos tener un origen más noble, ¿no? Luego está claramente, bueno, pues el clásico que se basa en su origen familiar, que yo os animo a todos, tengamos la familia, pues que tengamos a estar orgullosos de lo que han luchado nuestros familiares por nosotros y a intentar mantener las virtudes que sepamos ver en nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? También sabiendo, esto es una idea que cita el Marqués de Salvatierra en un discurso estupendo que tiene, que se llama Heredar el mérito, que al final todos tenemos millones de ascendientes, ¿no? Porque hay una progresión geométrica, tenemos 2 padres, 4 abuelos,
ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, y el marqués de Salvatierra ha calculado que en el siglo XVI todos nosotros teníamos 1 millón de ascendientes, siempre que no hubiera habido bodas entre primos. Claro que eso anula líneas. Y esto es importante, bueno, pues porque al final todos descendemos de todos, tenemos que estar orgullosos de cómo la vida se ha ido abriendo camino a través de los siglos. Dante y su época, como eran gente urbana, que se enfrentaba un poco a la gran nobleza feudal, descubrieron que otra fuente de nobleza de espíritu o de nobleza pura y dura, de espíritu irreal, era la mujer de la que te enamoras, lo que ellos llamaban la dona angelicata. Y de ahí venía no la gens de la raza, sino la gentileza. Y finalmente Chesterton tiene una idea maravillosa que dice: si en la democracia todos somos iguales, pues todos somos iguales de nobles. Lo que no le gustaba a Chesterton era que la democracia se entendiese como que el duque de Norfolk tenía que ser igual a todos nosotros, en vez de todos nosotros igual al duque de Norfolk, ¿no? Yo siempre he pensado que lo interesante sería que esta conferencia se titulase "Usted es el duque de Norfolk". La siguiente idea que dice Dante es: non fuiste hecho para vivir como un bruto, que es la idea de Séneca: qué vil cosa y abyecta es el hombre si no se le va por encima de la humanidad, y que Gracián dice: el hombre redímese de bestia cultivándose. ¿A dónde voy a parar? Que el noble de espíritu no cree en el buen salvaje, sino que cree que el hombre es una materia prima que hay que mejorar a través del esfuerzo y de la virtud, ¿no? Eso se ve muy bien. Esto es una moneda vikinga, pues cómo la alta media se fue refinando gracias al concepto de nobleza de espíritu, desde unos brutos hasta la maravilla de la baja edad media, su delicadeza, sus catedrales góticas, etcétera. Pero nunca niega pues la crueldad. En este sentido, el libro, las historias del rey Arturo, que han tenido esa importancia civilizatoria, o el mismo Homero, están llenas también de violencia, de tentaciones, etcétera, porque no se olvidan. Y ahí entra el mito del dragón, que el caballero es el que se enfrenta al dragón, y que Jordan B. Peterson ha dejado muy claro pues que todos tenemos dentro el dragón, en nuestro propio dragón, y que hay que ser consciente de esa existencia del mal, primero en nosotros mismos y después en el otro, y que la caballería o los cuentos de hadas, decía también Chesterton, no están para recordarnos que existe el dragón, que es algo que ya sabemos, sino que el dragón puede ser vencido por el caballero, ¿no? Eso es lo que aprenden los niños, y por eso no hay que tener miedo a contarle a los niños los cuentos tradicionales que tienen esta cosa pues dura de la presencia del mal, etcétera. Otra cosa, ya veis que Dante no desperdiciaba ni una sola palabra, todas están llenas de sentido, es que hemos sido hechos para seguir. Y que está señalando aquí la voluntariedad, ¿no? La voluntad de yo voy a ser un caballero. En eso el gran ejemplo es Don Quijote, que Alonso Quijano decide que él va a ser un caballero, cueste lo que le cueste, a pesar del ridículo, de los batacazos, etcétera. Pero eso pasa con todos, ¿no? Cocteau decía de Víctor Hugo que era un chiflado que se creía Víctor Hugo. Esta idea de ser conscientes de nuestra vocación de altura y de excelencia y estar dispuesto a seguirla. Un caso paradigmático es el filósofo Roger Scruton, en cuyo honor me estoy tomando un té, que decía en una conferencia que él estaba muy a favor de la apropiación cultural, porque él, que era de orígenes ingleses muy humildes, había decidido ser un gentleman inglés y pues que lo había conseguido. Y muy interesante, porque es que lo consiguió realmente. El rey le nombró ser Roger Scruton, y se hizo pues su escudo de armas con los caballos, pues que era una afición también muy ennoblecedora que adquirió ya muy mayor a la caza del zorro, y convirtió su apellido en un lema, se llamaba Scruton, pues escrutare sempre, ¿no? Escrutar siempre. Aunque yo creo que su lema de vida era el siguiente: portándote como un caballero te conviertes en uno, ¿no? Este cierto conductismo caballeresco que es muy interesante, y que es la idea de por seguir, ¿no? Luego está la idea de la virtud.
es la idea que coincidía con Aristóteles. Cuando define nobleza, define virtud. Y es el punto axial que une todas las aristocracias. Un aristócrata de sangre sin virtud es una vergüenza para su clase, ¿no? Y esto sí insisten Cervantes, Shakespeare, ¿no? En Pericles, rey de Tiro, dice la amada de alguien que se ha enamorado que cree que es un plebeyo, pero tiene virtud, que es el verdadero fundamento de la nobleza, ¿no? Y solo la virtud bastaría para ennoblecerle, lo dice Shakespeare, pero no es una virtud que sea exacta a la santidad, es otro tipo de virtud, y eso Bosler lo dice muy gracioso en algunos caracteres de la cultura española, hablando del honor, que dice que es una instancia intermedia y pivotante entre la santidad y las normas del mundo, un plano entre los valores eternos y los valores temporales de la sociedad, que funciona como plano transmutador donde se encuentran unidos lo heroico, lo fantástico y vano con lo verdadero y eterno, ¿no? Creo que hay unas virtudes propiamente de la nobleza de espíritu que no son todas las de la santidad. En ese sentido es muy gracioso que Jordan B. Peterson, comentando la cuestión de la caída del paraíso terrenal de Adán y Eva, comenta que él está convencido que el verdadero pecado no fue comer de la manzana, sino que cuando una vez habían comido y Dios le preguntó qué habían hecho, Adán cometió la falta de caballerosidad tan inmensa de echarle la culpa a Eva, ¿no? Yo soy más ortodoxo que Peterson y creo que el pecado fue comer de la manzana, pero sí creo que si Adán hubiese sido un caballero y se hubiese echado él toda la culpa y hubiese disculpado a Eva, el Señor los habría perdonado. Y luego, para que veamos cómo es esa diferencia de código que existe, Inatsuo Endo, el gran tratadista del Bushido japonés, que se convirtió al cristianismo, decía que estaba claro que Adán no era un samurái, ¿no? Porque un samurái valora tanto la fidelidad y la obediencia que jamás habría comido de la manzana. O incluso el rey Clodovedo francés, que cuando se convirtió al cristianismo le explicaban la pasión y lloraba y decía, si yo hubiera estado en Jerusalén con un puñado de mis francos, no hubiesen crucificado a Jesucristo, ¿no? Esta diferencia, pues, de virtudes que son propias, ¿no? Lo que Bosler habla del honor. Y haga subrayo otra vez virtud, no porque me haya confundido, sino porque virtud, además de la virtud en el sentido primero que todos entendemos, también es valor, también significa valor. Y si hay una virtud propia de la nobleza de espíritu, es el valor, que no se mide solo en el campo de batalla, sino en la batalla de las ideas es muy importante, ¿no? Orwell decía que la cobardía intelectual es el peor enemigo al que tiene que enfrentarse un escritor o un periodista. Yo esto lo firmo y lo mantengo en el campo de honor donde sea. Y también decía que las buenas novelas las escriben los que no tienen miedo. Y vuelvo a subrayar virtud, porque también virtud significa fuerza, ¿no? Y una característica propia de la nobleza de espíritu es la fuerza. Esto quizá a lo mejor luego en el debate lo podemos hablar, pero yo creo que para ver esa diferencia se parece muchísimo entre el santo y el noble de espíritu. Hay una escena en La Misión, en la película La Misión de Jeffé, que se puede ver muy clara, ¿no? El que en el momento del asalto abusivo de la misión coge las armas es alguien que tiene esa fuerza propia de nobleza de espíritu, y quizá le falta la santidad, pues, del otro sacerdote que se dedica a rezar. Toda esa fuerza, toda esa virtud, ¿en qué se tiene que enfocar? Pues fundamentalmente en ser señor de uno mismo, ¿no? Esto es la clave de un señor del siglo XXI. Pero ya lo había visto Sócrates, que dijo, qué raro que cuando queremos ponderar a un hombre digamos que es señor de sí mismo, pero si es señor de sí mismo también es su esclavo. Pues efectivamente uno tiene que ser su sirviente, su siervo, obedecerse a sí mismo para ser señor de sí mismo. Pero esta idea cruza toda la nobleza de espíritu. Walter Scott en Ivanhoe decía de los nobles de espíritu, son sus propios gobernadores y los habitantes de su propio estado libre e independiente, y no se agachan ante extraños. O sea, el anuncio de IKEA de la república de su propia casa,
bueno, pues el condado de tu propia persona o el duque de tu propia alma, eso es la nobleza de espíritu, ¿no? Que tiene un punto, pues, de obligarte a ti mismo, y esa fórmula que el filósofo francés, que también ha hablado mucho de nobleza de espíritu, Rémy Braque, dice, pues, recuerda la importancia de la nobleza obliga, ¿no? De tener obligaciones que nos imponemos a nosotros mismos y que nos obligue una ley. Ahí está el voluntariado que esta organización hace, ¿no? Ninguna ley te obliga a ser voluntario, como su propio nombre indica, ¿no? Pero la nobleza sí obliga a ayudar a los demás, ¿no? Y terminan los 3 versos con virtud y conocimiento, porque no se puede ser un hombre auténtico sin ser racional, sin ser inteligente, y mucho menos la nobleza de espíritu, que tiene un punto, pues, de ejercicio intelectual. Ya lo dijo Cervantes, del ignorante vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ellas se encierran, y no penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y humilde, que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en el número de vulgo. ¿Y por qué subrayo tesoros que en ellas se encierran? Porque habíamos dicho que Dante no recogía la idea de las riquezas antiguas que se recogía Aristóteles cuando conceptuaba la aristocracia. Bueno, porque las riquezas antiguas de la aristocracia de espíritu es el gran patrimonio cultural, el gran tesoro de nuestra literatura y de nuestra filosofía. Y aquí llegamos a eso, Aristóteles tenía que haber salido antes para hablar de la riqueza, y aquí llegamos a la idea básica de la nobilitas literaria, o sea, que hay una nobleza que nace del contacto, pues, con los grandes libros, ¿no? Y eso te permite moverte en la mejor sociedad. A lo mejor uno, como es mi caso, que soy de pueblo, pues uno puede morirse porque en un club de segunda le salude el portador de un apellido medio conocido de su pueblo, cuando podría estar en su casa leyendo al duque de Rochefoucauld al vizconde de Chateaubriand. O sea, que hay un diálogo, una tertulia que yo creo que parte de la nobleza de espíritu y de ser un buen lector es vivir esa lectura intensamente y ese charlar con los antiguos. El recientemente fallecido Jiménez Lozano hablaba de sus lectores como de sus, lectores no, de sus leídos, de sus autores preferidos, como Gentlemen and Friends, ¿no? Sus caballeros y amigos, ¿no? Y aquí hay una imagen, pues, de Dante hablando con Homero, con Horacio, y eso lo resume muy bien Quevedo en ese soneto inmortal sobre la lectura, que él está solo en su torre de San Juan Abad y dice: retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Podría parecer que había terminado ya los 3 versos, pero todavía hay que dar una vuelta más, ¿no? Porque el noble de espíritu no solo es el que lleva todo esto a su vida, sino el que también le dice, como dice Ulises en la Divina Comedia, a sus amigos: considerad. No solo es el que considera, sino el que recuerda a todos los demás que son nobles de espíritu. Y en ese sentido, me gustaría casi terminar reconociendo que para mí una figura paradigmática del noble de espíritu es Velázquez, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Primero, por su propia elegancia, por la elegancia de su pintura, por su respeto a la casa real, etcétera, ¿no? Por su afán un poco irónico por ser cruzado por Santiago. Este es un homenaje que rinde Goya a las meninas, ¿no? Donde él se pone a la misma altura, reconociendo el nivel que tiene la nobleza de espíritu, pero sobre todo lo importante o lo más noble de Velázquez es que él sabía ver la altísima dignidad que tienen todos, incluso los más pequeños, los enfermos, los enanos, etcétera, ¿no? La enorme dignidad que da, por ejemplo, a su retrato del niño de Vallecas, que retrata, pues, como un infante, ¿no? Y esto es parte de la nobleza de espíritu, de recordarle a todo el mundo su altísima dignidad.
hay un descendiente de Velázquez que es el príncipe Felipe, curiosamente, por estos árboles genealógicos y por lo que decía el marqués de Salvatierra, de que tenemos muchísimos ascendientes, pues por parte de madre el rey Felipe desciende de Velázquez, y una cosa muy emocionante es que acabó su discurso de la última entrega de los premios Princesa de Asturias haciendo un alegato a favor de la nobleza de espíritu, lo cual pues tiene mucha importancia porque era el primer discurso público que daba, un discurso especialmente marcado, no el primero, especialmente marcado a su hija. Y fíjense cómo resume, dejemos que el rey resuma las ideas que he querido transmitir aquí, ¿no? Primero habla de la obligación de servir, después del máximo honor, no renuncia a esa palabra que podía parecer vieja, pero que hemos visto que es muy importante. Habla del ánimo y la esperanza, del coraje y el valor, que también hemos hablado, de la responsabilidad, la ejemplaridad. Como he dicho antes, quiere remarcar este discurso la primera vez que la princesa de Asturias le acompaña, y habla de la entrega a las causas más nobles, y dice, gracias en definitiva a su nobleza de espíritu, que tanto deseo que se fortalezca día a día en tu corazón. Yo sé que todos ustedes la tienen muy fuerte en su corazón, pero me gustaría haber contribuido a que la cuidasen y fuesen un poquito más conscientes del tesoro que ya tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Sí. Pues han salido varias preguntas. Qué bien. Pues te las voy a ir leyendo, y si hay alguna que no se entiende bien, pues podemos pedir a la persona que conecte el micro. Iñaki, por ejemplo, dice, ¿nos podrías recomendar una película y un libro que ilustre su visión de la nobleza de espíritu? Pues mira, me encanta la pregunta. Además, bueno, me encanta por un motivo fundamental, ¿no? Porque es verdad lo que dice Rob Riemen, de que la nobleza de espíritu se ve muy bien en las historias. Yo creo que un libro que funciona muy bien es el de Roger Lancelin Green, que se llama Arturo y sus caballeros de la tabla redonda, porque es el libro, vamos, es una recopilación de todo el ciclo artúrico, muy bien hecha por un amigo de Luis y de Tolkien, otro miembro de los Inkling, y Arturo fue el libro de texto de la nobleza de espíritu, ¿no? Para toda Europa durante muchísimo tiempo. Entonces, yo en ese sentido creo que está muy, muy bien. Y luego, a lo mejor, como película hay muchas también, pero yo vería Un hombre para la eternidad, creo que se llama así, se tradujo así la biografía de Tomás Moro, porque Tomás Moro es un auténtico intelectual, noble de espíritu, que antepone el honor y la conciencia, el sacrificio. Yo creo que con esas dos quedaría todo clarísimo. Y muchas gracias por una pregunta tan atinada. También pregunta Victoria, ¿cómo es posible ser propios gobernadores por un lado, pero dejarse elevar por un superior, Dios? Bueno, esa pregunta es una maravilla. Y muy difícil. El sistema feudal, lo que hablamos de la metáfora, nos serviría como imagen, ¿no? Esa imagen de que los condes son la gente, eso todavía, la gente que más conciencia tiene de que está al servicio de su superior, que es el rey, ¿no? Eso como metáfora, y nadie piensa que es menos señor por ser menos servidor, sino todo lo contrario, y eso se ve claramente en la aristocracia bien vivida de sangre, ¿no? Pero en la aristocracia de espíritu, que es la que nos interesa y por la que va la pregunta, eso lo explica perfectamente el cardenal Newman, cuando dice, antes de brindar por el Papa, yo brindaría por mi conciencia. El eslabón que salva mi propio señorío con la obediencia a Dios es oír
la voz de la conciencia, donde se conjuga todo. También pregunta Denise, ¿algunas claves para educar en la nobleza, no solo en la familia, sino también en el colegio? Bueno, también estupendo. Esa vamos a dejar que la respondan a Natalia Ginsburg, que en su libro Pequeño Tratado de las Virtudes dice que los padres y los educadores tenemos que educar en las virtudes grandes, no en las virtudes pequeñas. Por ejemplo, en la generosidad, no en el ahorro. El ahorro es una virtud, pero hay que educar en el entusiasmo, no en la prudencia, en el valor, no en el cuidado. Entonces, dentro de todas las virtudes tenemos que fomentar las grandes virtudes y también la alegría y la aventura que supone esa vida, ¿no? O sea, virtudes grandes y muy vitales y muy alegres. Las virtudes pequeñas las aprendemos solos a fuerza de golpe. Y también pregunta Carmen, ¿cómo podríamos relacionar la nobleza de espíritu con la dignidad y la estima personal? Bueno, es que están relacionadísimas y está muy bien porque a lo mejor, vamos, porque no me ha dado tiempo a decirlo y está muy bien, ¿no? Cuando hablamos de las fuentes de la nobleza de espíritu, Boecio, que para mí es un texto clave, dice, bueno, tenemos la más alta dignidad porque somos hijos de Dios, o la dignidad de nuestro comportamiento. El honor no deja de ser la manifestación externa de nuestra propia dignidad. Por eso en las partidas infamar a alguien era lo mismo que matarlo. O sea, estaba igual de penado, porque se consideraba que la dignidad y la personalidad están inextricablemente unidas, ¿no? De manera que efectivamente la nobleza de espíritu es la conciencia de la propia dignidad llevada a las actuaciones prácticas de cada día, ¿no? La verdad que han salido últimamente, bueno, en estos últimos años, muchos libros tratando este tema, ¿no? Como ya hemos mencionado, por ejemplo, el trabajo de Jordan Peterson y Sí, las 12 reglas para la vida. sí. ¿Por qué crees que tiene una recepción tan amplia este tema, el de la nobleza de espíritu? Sí, no, es verdad que es impresionante. Goma y la ejemplaridad, la misma línea de investigación que está llevando David Cerdá del heroísmo. Bueno, yo creo que hay muchos problemas sociales, políticos, que corta como el nudo gordiano, o sea, de un tajo, la nobleza de espíritu, ser consciente de nuestra propia dignidad. Por ejemplo, el bullying, es que eso es algo que repugna a un noble de espíritu, porque lo propio del noble de espíritu es defender al débil. El tema de la verdad, que es un tema sobre el que escribí un artículo muy largo y que es apasionante porque es muy difícil. La verdad, cuándo hay que decir la verdad, cuándo se puede decir una mentira piadosa, bueno, la nobleza de espíritu lo responde estupendamente, ¿no? O sea, que es verdad que muchas soluciones racionalistas lo que hacen es meternos en un laberinto cuando hay cosas que un caballero o que una dama no hace, o que un caballero y una dama sí hacen, ¿no? Entonces, el hueco que ha dejado esta idea de la conciencia de honor, de dignidad, de grandes virtudes, termina llamando a estos pensadores, a estos tratadistas. Jordan B. Peterson no hace más que un manual de un caballero del siglo XXI, ¿no? Pues sí, ha habido muchos comentarios pidiendo el listado de libros y de obras que has ido mencionando. Por ejemplo, dice Carmen, ¿podría decir el título de los artículos sobre la verdad o se ha escrito más sobre ese tema? Pues podemos mandarlo después de la sesión, ¿no? Vale. Sobre la verdad, yo creo que es un artículo que me gusta mucho. Yo le agradezco a Carmen su interés. Está publicado en una nueva revista y se titula La verdad obliga. O sea que yo creo que metiéndola en el buscador sale directamente, ¿no?
Vale, Pero sí, podemos mandar los links que tú me pidas. vale. También hay espacio para alguna pregunta más. Por ejemplo, Sonsoles dice, ¿está hoy de capa caída la nobleza del espíritu en una sociedad tan individualista y consumista y del bienestar como puede ser la nuestra? Bueno, yo creo que sí, que está de capa caída, lo cual lo hace mucho más apasionante porque no deja de ser una aventura cuando se leen las historias de Arturo. En Camelot había un puñado de caballeros y el resto era un bosque salvaje lleno de gente y en la historia real, bueno, pues la Alta Edad Media, o sea que lo propio del caballero, eso también lo ve muy bien el Quijote, es cierta soledad. Que el hecho de que esté de capa caída no nos tiene que desanimar, sino al revés, ¿no? Nos pone ante una apasionante aventura. Pero efectivamente el individualismo, la comodidad, el egoísmo son pequeños dragones a los que vencer. Hmm. Cecilia también pregunta en esta misma línea y dice, ¿cómo trasladar la nobleza del espíritu al ámbito laboral si el mundo mide el éxito en función al dinero, a cosas materiales y muchas veces los nobles son apartados o no son valorados? Quizás lo que quiere decir Sí, sí, Cecilia. no, lo ha dicho muy bien Mm, sí, claro, por eso ese es el drama del Quijote, ¿no? O sea, que quien asume cierta nobleza de espíritu, la nobleza de espíritu asume un riesgo y una aventura. Hay veces que un comportamiento noble es conceptuado a tu alrededor como que has hecho el tonto, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es no poner por encima de todo el éxito profesional. Y ser consciente de tu propia autoestima, como hacía una de las primeras preguntas, de tu propia dignidad, ser consciente pues que hay cosas que uno no hace o que uno hace aunque no le repongan beneficio. Es verdad que yo creo que a pesar de todo, ni nos van a partir la cara como el pobre eh, Quijote, ni nos van a cortar la cabeza como a Tomás Moro. O sea que tenemos margen para que sufrir un poquito por la nobleza de espíritu. Pero es cierto que esa pregunta subraya con realismo los riesgos que se asumen. Eh, Se habla de una aventura y de valor y valentía, ¿no? Efectivamente. mm. Y también pregunta Teresa, yendo más a un terreno más práctico, que dice, ¿qué virtudes son fundamentales para que los jóvenes adquieran la nobleza de espíritu hoy en día? Claro. A ver, también lo tenía, pero lo he quitado. Yo creo que hay dos virtudes fundamentales. Una es la veracidad y sobre todo el cumplimiento de la palabra dada. O sea, el noble de espíritu es alguien que como dé su palabra, eso se cumple. Hay un cuento del rey Arturo que es Sir Gawain y el Caballero Verde, que es todo un estudio sobre la sinceridad y lo que viene a decir es que la sinceridad es muy importante, pero lo que es sagrado es la palabra dada. Y esto tiene un motivo, porque cuando uno da su palabra, se está dando una ley a sí mismo. Y entonces tiene de alguna manera el poder soberano de los antiguos señores feudales, de hacer ley en su propio terreno, que eres tú mismo. Entonces tú te das un privilegio, que es una ley privada, y la cumples. Esto para mí es fundamental. Y luego yo creo que también el amor a la libertad personal, en este sentido, ser consciente de que uno no va con el rebaño, o sea, cierta alergia a las modas, a lo que se lleva, a lo que incluso casi esa figura del aristócrata un poco excéntrico está bien. O sea, incluso forzar la nota por el lado contrario. Y también una tercera cosa que yo diría es la repugnancia más absoluta hacia la crueldad. O sea, el débil para un noble de espíritu es lo más sagrado que hay en el mundo y casi su misión defender al débil, también al débil pues intelectual, o al débil social que en una reunión es muy tímido. O sea, el noble de espíritu está muy pendiente de estas tres cosas, ¿no? Yo creo que quien cumpla estas tres cosas claramente es un aristócrata que va con una capa invisible por el mundo.
aunque Sí. luego hay muchas otras virtudes, ¿no? Pero yo señalaría estas tres. Y cambiando la línea de las preguntas, dice Sonsoles, ¿no se podría entender ese afán por fomentar la nobleza del espíritu como una especie de interés por crear una clase alta de superioridad moral que quizás deja por debajo a quienes no tienen acceso a tan altos niveles de educación? Bueno, sí. Esa pregunta me permite citar un poema de la ganadora del premio Donais de hace 2 años, que es Marcela Duque, que es una poeta fantástica que se lo dedica a unos tulipanes y imita un diálogo, dice, qué altos son y qué bellos, y la otra voz dice, uy, qué presuntuoso, qué tal, no, pues tiran hacia el cielo, sí, pero ¿qué se habrán creído? ¿No? Y acaba el poema diciendo, y no pensarán que es petulancia, y termina el poema, si es así, pues casi sea, que tu vida escandaliza a los apáticos. Es verdad que este afán choca mucho, la pregunta tiene mucha puntería contra el igualitarismo que se impone. Eso es cierto, y hay un afán de excelencia y de sacar lo mejor de uno mismo. Yo diría 2 cosas. Una es que de lo primero que te tienes que distinguir es de ti mismo, o sea, ser distinguido es distinguirse de lo peor de ti, con lo cual es casi una lucha más personal. Y que luego, si todavía quedas un vestigio de lo que me ha dicho esa pregunta, eso se redime porque lo propio del aristócrata de espíritu es recordarle a los demás su dignidad, levantar a los que se caen. Uno intenta estar más alto para desde allí poder ayudar más, ¿no? Si fuese solo para mirarse al espejo y estar satisfecho pues de su propia educación o de su propia oportunidades, pues sí tendría razón esta pregunta, y es una tentación y un peligro, y está muy bien que se subraye. Y ya tenemos las últimas preguntas y dice José Luis. Como creo que ya dijo al principio de la charla, el sistema actual persigue a los nobles de espíritu premiando la mediocridad. ¿De dónde cree que viene esto? ¿Cree que es debido a una degeneración de la democracia que hace buenas las decisiones de la mayoría? Sí, sí, vamos, está muy bien. Yo creo que la democracia correctamente entendida tiene que vivir en una tensión entre que todos somos iguales y que todos tenemos que ser excelentes, ¿no? Y últimamente pues se ha ido cayendo por la pendiente del igualitarismo a toda costa, de manera que se percibe la excelencia del otro como una ofensa personal. Y en este sentido, entre otro un montón de razones, porque claro, el aristócrata de espíritu es un tipo incómodo, en el sentido de que, pues, bueno, todos tenemos la conciencia de tener amigos que dicen siempre la verdad o que no mienten y terminan siendo incómodos en las organizaciones por el mismo hecho de decir la verdad o de ser valientes, etc. Pero para contestar a la pregunta más afinadamente, diría que efectivamente la democracia tiene que recuperar esa segunda tensión entre la igualdad de oportunidades y la igualdad para ser excelentes, no para recrearnos en nuestro propio igualitarismo por lo bajo, ¿no? Sí, sí. Y ya me llega la última pregunta que dice así. ¿Se puede aspirar a la nobleza de espíritu sin comenzar por la tarea silenciosa del respeto a uno mismo? No se puede. O sea, la tarea, la nobleza de espíritu hunde sus raíces en el respeto a sí mismo, que es el tema de la dignidad que hablábamos en un primer momento y, y de la autoestima que también salió, ¿no? Pero quizá la fuerza de la nobleza de espíritu está en esta idea que decía Dante de hemos sido hechos, ¿no? O sea, el respeto a nosotros mismos y a nuestra propia dignidad y a nuestra propia autoestima no nos lo tenemos que tener por ser nosotros quien somos, ¿no? Sino dependiendo de las fuentes que escojamos, cuantas más mejor, o por
por ser amados por Dios o por el amor de nuestros padres que han puesto una fe en nosotros que no queremos traicionar, etcétera, ¿no? Quizá, totalmente de acuerdo con la pregunta, pero quizá la peculiaridad de la nobleza de espíritu estriba en que esa fuente de respeto te viene dada y te viene de fuera. No tiene que ser una cosa vanidosa de pensar que tú te la mereces, sino al revés. Tú tienes el deber de estar a esa altura, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, Enrique. Y como dice Sonsoles en los comentarios, Enrique, eres un aristócrata de espíritu. Gracias por esta sesión tan interesante e intentaremos estar a la altura. Pues nos bueno, yo también intentaré estar a la altura de la mirada de Sonsoles. Así que nada, pues muchas gracias. Por este tiempo y antes de dar unos avisos, te queremos dar un aplauso. Muchas gracias. Ha sido una sesión muy buena. Gracias por estar esta hora con nosotros. Y nada, quiero recordaros que la próxima sesión será este jueves, ¿vale? El jueves día 4 a las 4 horas española. Contaremos con Irene Villa, que es una luchadora nata. Su vida es un desafío tras desafío, y ella es pura inspiración. Pero la sesión tendrá un formato diferente, ¿vale? A la sesión de David y la de Enrique. Pues Irene no va a exponer un tema, sino que estará disponible durante esa hora para contestar a todas nuestras preguntas, a todas las preguntas que queramos hacerle. Y como somos muchos, para que haya un orden, ya os escribiré un correo para que podáis escribirme las preguntas que queráis hacer y podamos hacerlo con cierto orden para llegar a hacer muy buenas preguntas y que sea una buena sesión. Y además, para ti asistente tenemos una sorpresa, y es que como International Youth Cooperation, que es cooperación internacional pero a nivel europeo, está creciendo, queríamos celebrarlo a lo grande. Y como ahora estamos en tiempos donde en cada rincón de Europa y en muchas partes del mundo hay muchas necesidades frutos de esta pandemia, algunos voluntarios han propuesto un concierto solidario. Y este concierto solidario va a tener lugar este sábado 6 de junio de 7 a 8 en el canal de YouTube. También os informaremos. Y todo lo recaudado en este concierto, que quien quiera pueda aportar, se destinará a cubrir las necesidades de familias, las necesidades básicas de muchas familias vulnerables del Slum de Govandi, que es una barriada de Bombay, una gran ciudad al oeste de la India. Así que nada, ahí os esperaremos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y nos vemos este jueves. Y muchas gracias, Enrique. A vosotros, un abrazo fuerte y muchas gracias. Un abrazo. Nos Hasta vemos. luego. Adiós.